Desde los primeros relatos bíblicos, la historia de la humanidad ha estado llena de interrogantes. Uno de los misterios más antiguos que ha desconcertado a estudiosos, teólogos y creyentes por igual es el de Caín y su esposa. La Biblia nos dice que Caín, tras ser desterrado por matar a su hermano Abel, conoció a su esposa y tuvo hijos. Sin embargo, surge una pregunta inevitable. ¿Con quién se casó Caín si, según el relato, solo estaban Adán, Eva y sus hijos? Este enigma ha despertado la curiosidad durante siglos, y aunque no encontramos una respuesta explícita en las Escrituras, las pistas dejadas en el texto bíblico y su contexto histórico nos invitan a profundizar en su significado. Acompáñanos en este recorrido para descubrir las posibles respuestas que este pasaje oculta y explorar cómo el conocimiento de las primeras generaciones humanas puede ayudarnos a comprender mejor esta intrigante historia. El libro del Génesis nos sitúa en el principio de la creación, donde Dios forma al primer ser humano, Adán, a partir del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida. Génesis 2:7. El nombre Adán proviene del hebreo Adam, que significa humanidad, pero también está relacionado con Adamá, que significa tierra. Esta conexión entre el hombre y la tierra subraya el vínculo de la humanidad con la creación, recordándonos que según la narrativa bíblica, los seres humanos fueron creados de la tierra y están destinados a trabajarla y cuidarla. Posteriormente, en Génesis 2:18, Dios reconoce que no es bueno que el hombre esté solo y crea a Eva como compañera de Adán. El nombre Eva en hebreo es Javá, que significa dadora de vida. Este nombre refleja su papel fundamental en la continuidad de la vida humana, ya que según el relato bíblico, todos los seres humanos descienden de esta primera pareja. Juntos, Adán y Eva representan no solo la primera unión humana, sino también el inicio de la humanidad en su totalidad. El relato del Génesis también nos habla sobre la primera familia humana. Tras la expulsión del jardín del Edén, Adán y Eva tienen hijos. Los más conocidos son Caín y Abel, cuya historia de celos y violencia termina con el asesinato de Abel a manos de su hermano mayor. Este episodio destaca la fragilidad y la complejidad de las relaciones humanas desde el principio y marca el inicio de un ciclo de pecado y redención que será recurrente a lo largo de la Biblia. Sin embargo, el relato no termina con Caín y Abel. En Génesis 5:4 se nos dice que Adán vivió 930 años y durante ese tiempo engendró hijos e hijas. Este versículo es clave para comprender cómo la humanidad pudo expandirse a pesar de la aparente limitación de personajes iniciales en el relato. Aunque Caín y Abel son los hijos más prominentes en la narrativa inicial, no son los únicos. Adán y Eva tuvieron muchos más hijos, lo que sugiere que Caín pudo haber tomado como esposa a una de sus hermanas o sobrinas, un concepto que, aunque difícil de aceptar bajo los estándares actuales, era necesario para el crecimiento de la humanidad según el contexto bíblico. Este no solo nos habla de eventos históricos o biológicos, sino que también está lleno de simbolismo. Los nombres de los personajes juegan un papel importante en este sentido. Como mencionamos, Adán nos recuerda nuestra conexión con la tierra, mientras que Eva simboliza la vida y la continuidad de la humanidad. Cada detalle en este relato tiene un propósito teológico que busca enseñar a los lectores sobre la naturaleza humana, la relación con Dios y el propósito de la creación. Además, este relato de los orígenes ofrece una visión de la humanidad que va más allá de la literalidad. En el contexto antiguo, los nombres y las genealogías servían como símbolos para comunicar verdades espirituales profundas. Así, Adán y Eva no solo son los primeros humanos, sino que representan a toda la humanidad, con sus luchas, caídas y redenciones.
Por lo tanto, este libro nos presenta una narrativa rica en simbolismo y significado, donde la primera familia humana no solo establece la base de la historia bíblica, sino que también nos ofrece lecciones fundamentales sobre la vida, la muerte y la relación con Dios. A través de los nombres y los eventos descritos, aprendemos que la humanidad, aunque creada por Dios con un propósito divino, está marcada por su fragilidad y necesidad de redención. Caín es una figura clave en el relato bíblico del Génesis, siendo el primer hijo nacido de Adán y Eva, y el protagonista de una de las historias más impactantes del Antiguo Testamento, el primer asesinato registrado en las Escrituras. Su vida y acciones no solo ilustran las tensiones humanas como el odio, la envidia y el arrepentimiento, sino que también son una reflexión sobre la condición humana y el impacto del pecado en las relaciones interpersonales. El nombre de Caín en hebreo, Cayin, puede traducirse como forjador o herrero, lo que indica su papel como alguien que trabaja con las manos, un creador. Este significado es crucial para comprender su lugar en la narrativa. Como el primer hijo de Adán y Eva, Caín representa una nueva generación, una que está llamada a construir y trabajar la tierra, continuando con la responsabilidad que Dios le había dado a su padre. Sin embargo, su historia toma un giro dramático que lo marca para siempre. La historia de Caín comienza con un acto de adoración. Tanto Caín como su hermano Abel ofrecen sacrificios a Dios. Caín, siendo agricultor, presenta frutos de la tierra, mientras que Abel, pastor, ofrece de los primogénitos de su rebaño. Génesis 4:4-5 nos dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Este rechazo provoca en Caín una profunda envidia y resentimiento hacia su hermano, lo que finalmente lo lleva a cometer el primer asesinato cuando mata a Abel en el campo. Este fratricidio no solo es un crimen de sangre, sino que simboliza la ruptura de los lazos familiares y, por extensión, de los vínculos humanos fundamentales. El asesinato de Abel por Caín representa la entrada del pecado y la violencia en el mundo de una manera más explícita después de la desobediencia original de Adán y Eva. En lugar de simple desobediencia a Dios, ahora vemos cómo el pecado se manifiesta en las relaciones humanas, con consecuencias devastadoras. Después del asesinato, Dios confronta a Caín y lo maldice, diciéndole: «Errante y fugitivo serás en la tierra». Génesis 4:12. Este castigo no solo lo excluye de la comunidad familiar, sino que lo convierte en una paria, alguien destinado a vagar sin un hogar estable. El exilio de Caín es importante porque refleja la desconexión de la humanidad con Dios y entre sí misma debido al pecado. Ya no es simplemente una cuestión de desobediencia. Ahora el pecado se ha transformado en un factor que divide a las personas y destruye sus relaciones. El exilio de Caín, sin embargo, no es completo. A pesar de su castigo, Dios muestra misericordia al colocar una marca sobre él para protegerlo de quienes quisieran matarlo. Esta marca de Caín ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Pero en esencia refleja que, aunque Caín ha cometido un grave pecado, la gracia de Dios sigue presente, impidiendo que su vida sea tomada por otros. En esta acción vemos el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. La figura de Caín es profundamente simbólica. Representa no solo al primer criminal, sino también al primer ser humano que enfrenta las consecuencias del pecado en sus relaciones personales. Su historia nos recuerda la fragilidad de la condición humana, la facilidad con la que la envidia y el resentimiento pueden llevar a la violencia, y la importancia de la misericordia divina incluso en medio del juicio. Uno de los grandes enigmas que surge del relato bíblico es ¿con quién se casó Caín? Después de que Caín mata a su hermano Abel y está desterrado por Dios, la Biblia nos cuenta que Caín conoció a su esposa y tuvo un hijo llamado Enoc, Génesis 4:17.
Sin embargo, la narrativa bíblica no menciona hasta ese punto la existencia de otras mujeres, lo que ha generado especulaciones y debates a lo largo de la historia. Para abordar esta cuestión es importante empezar revisando Génesis 5:4, que dice: «Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas». Este versículo es crucial porque nos indica que Adán y Eva no solo tuvieron a Caín, Abel y Set, sino que también engendraron más hijos e hijas a lo largo de su extensa vida. Aunque estos otros hijos no son nombrados ni detallados, su existencia abre la posibilidad de que Caín se haya casado con una de sus hermanas o sobrinas. En este punto, es fundamental tener en cuenta el contexto cultural y teológico del relato. En las primeras generaciones de la humanidad, según la Biblia, no había una población numerosa, y para que la humanidad pudiera multiplicarse, los matrimonios intrafamiliares eran necesarios. Aunque hoy en día este tipo de relaciones se consideran inaceptables y están prohibidas en muchas culturas, en los primeros tiempos de la creación no existían las mismas normas sociales. La humanidad, en su fase inicial, dependía de estos primeros vínculos familiares para reproducirse y crecer. Una interpretación tradicional de este relato sugiere que Caín pudo haberse casado con una de sus hermanas, un concepto que tiene apoyo en el versículo de Génesis 5:4. La palabra hebrea para hermana es Ajot, y aunque no se menciona de forma explícita una hermana de Caín en el texto, la existencia de estas hermanas es implícita por la afirmación de que Adán y Eva engendraron hijos e hijas. Otra teoría que ha surgido a lo largo de los siglos es que la Biblia, al ser un texto religioso con un enfoque teológico, no necesariamente se preocupa por detallar cada miembro de la primera humanidad. Según esta perspectiva, la historia de Caín y su esposa podría ser vista más simbólicamente que literalmente. Algunos estudiosos sugieren que la mención de la esposa de Caín es una manera de continuar la narrativa sin la necesidad de detenerse en los detalles de la genealogía, que no eran el foco principal del texto. Además, hay quienes interpretan el relato de Caín y su esposa desde un ángulo alegórico. Según esta visión, el hecho de que la Biblia no dé detalles sobre la esposa de Caín podría ser intencionado, invitando a los lectores a centrados más en el mensaje espiritual del relato, la consecuencia del pecado, la misericordia divina y la vida fuera de la presencia directa de Dios. Aunque la Biblia no proporciona una respuesta detallada sobre la identidad de la esposa de Caín, es claro que la humanidad creció a partir de la primera pareja, Adán y Eva, tal como lo sugiere Génesis 5:4. En este sentido, es razonable pensar que, en los primeros tiempos de la humanidad, los matrimonios intrafamiliares fueron una necesidad para el crecimiento y la expansión de la especie humana. Ariel Álvarez Valdés, reconocido exegeta argentino, ofrece una interpretación única y profunda sobre el relato de Caín y su esposa, partiendo de su enfoque característico de leer la Biblia no solo desde una perspectiva literal, sino también simbólica y teológica. En su obra ¿Qué sabemos de la Biblia?, Swing Valdés invita a los lectores a no quedarse únicamente con la lectura superficial de los textos bíblicos, sino a profundizar en los significados más amplios que estos pasajes esconden. Su análisis del relato de Caín, en particular, busca ir más allá de las simples cuestiones genealógicas y explorar el simbolismo detrás de la historia. Para Valdés, el relato de Caín no es solo una narración sobre el primer asesinato de la historia humana, sino que encierra profundas enseñanzas sobre la naturaleza humana, el pecado y la misericordia divina. En lugar de enfocarse exclusivamente en los detalles sobre la identidad de la esposa de Caín, Valdés sugiere que el texto bíblico nos lleva a reflexionar sobre temas universales como la justicia, el perdón y el destino del ser humano después de cometer un pecado grave.
En este sentido, la pregunta de ¿con quién se casó Caín? No es el foco principal del relato, sino un detalle que invita a una reflexión más amplia sobre la condición humana. En su interpretación, Valdés también aborda el hecho de que el Génesis es un texto cargado de simbolismo. Para él, la historia de Caín no debe ser vista como un relato histórico en el sentido moderno, sino como una narración que busca transmitir verdades espirituales. En su libro, Valdés explica que los primeros capítulos del Génesis utilizan un lenguaje simbólico y alegórico para comunicar enseñanzas morales y teológicas, más que detalles históricos precisos. Al respecto, afirma: el Génesis no está interesado en detallar cómo ocurrió la creación ni en proporcionar una cronología exacta de los primeros humanos, sino en enseñarnos por qué y para qué fuimos creados. En cuanto a la figura de la esposa de Caín, Valdés propone una lectura que se aleja de las preocupaciones literales. Para él, la presencia de una esposa en la historia de Caín tiene una función narrativa: continuar la historia de la humanidad y mostrar que a pesar del pecado, la vida sigue. De hecho, según Valdés, la importancia de esta figura no radica en quién era o de dónde vino, sino en lo que representa: la posibilidad de que incluso el pecado más grave no detiene el propósito divino de la creación y la multiplicación de la humanidad. Caín, a pesar de su crimen, sigue formando parte del plan de Dios. Además, Valdés resalta que el destierro de Caín y su posterior vida como errante no es solo un castigo, sino una forma de redención. La marca que Dios coloca sobre Caín, en lugar de ser una condena, es una señal de protección. En su libro, Valdés reflexiona sobre esta paradoja. La justicia de Dios no es implacable, sino que siempre va acompañada de su misericordia. Caín no es destruido, sino que aún habiendo cometido un pecado tan grave, está protegido por Dios, quien le da la oportunidad de rehacer su vida. En conclusión, la interpretación de Ariel Álvarez Valdés sobre el relato de Caín y su esposa nos invita a leer este pasaje no como un rompecabezas genealógico, sino como una historia profundamente simbólica sobre la misericordia de Dios y el destino de la humanidad. Valdés nos recuerda que la Biblia es un libro de fe, más que de historia, y que su propósito es iluminar nuestra comprensión del ser humano y su relación con Dios. El estudio de las lenguas bíblicas originales, como el hebreo, el arameo y el griego, es fundamental para comprender más profundamente los relatos de la Biblia. Las traducciones modernas a menudo no capturan completamente los matices y significados que las palabras tenían en su contexto cultural y lingüístico original. A través de la obra de estudiosos como Luis Alonso Schöckel y su Diccionario Bíblico Hebreo-Español, podemos acceder a una interpretación más rica y precisa de las Escrituras. En primer lugar, el hebreo, que es la lengua principal del Antiguo Testamento, es una lengua cargada de simbolismo y profundidad. Muchas palabras hebreas tienen varios niveles de significado que pueden no ser evidentes en una simple traducción. Por ejemplo, en el relato de Caín, la Biblia nos dice que conoció a su esposa, lo que en hebreo se expresa con la palabra yadá. Aunque en español conocer puede parecer una simple referencia al acto de conocer a alguien, en hebreo tiene una connotación mucho más íntima. Yadá no solo implica conocimiento en el sentido intelectual, sino también una relación cercana y personal, que en muchos casos incluye una referencia al conocimiento sexual en el contexto del matrimonio. Este término, yadá, se utiliza también en otros pasajes importantes del Antiguo Testamento para describir la relación entre Dios y su pueblo. No es un conocimiento superficial, sino uno profundo y experiencial. De esta manera, cuando el texto dice que Caín conoció a su esposa, está señalando algo más que el mero acto de encontrarse con ella. Implica una relación íntima y el comienzo de una nueva vida familiar.
Otra lengua relevante en el estudio bíblico es el arameo, que fue la lengua común en la región de Israel durante el tiempo de Jesús. Aunque la mayor parte del Antiguo Testamento está en hebreo, algunos pasajes, como partes de los libros de Daniel y Esdras, están en arameo. En el Nuevo Testamento, aunque está mayoritariamente escrito en griego, las palabras de Jesús que fueron registradas en arameo, como Abba, Padre, nos dan una idea más clara del sentido afectuoso y cercano con el que Jesús se dirigió a Dios. Este uso del arameo nos muestra cómo el lenguaje cotidiano de la época influyó en la comprensión espiritual y teológica de los primeros cristianos. El griego, la lengua del Nuevo Testamento, también aporta una rica variedad de matices. Por ejemplo, en el griego koiné, que es el dialecto del Nuevo Testamento, se utilizan varias palabras para el amor, cada una con un significado distinto. Ágape, para el amor incondicional y divino, filia, para el amor fraternal, y eros, para el amor romántico o pasional. Esta distinción se pierde en muchas traducciones modernas que simplemente usan la palabra amor, pero en el contexto bíblico, estas diferencias son cruciales para comprender el tipo de relación que se describe entre Dios y la humanidad, y entre los seres humanos. Luis Alonso Schöckel, en su diccionario bíblico, enfatiza la importancia de entender estas palabras en su contexto original. Por ejemplo, su análisis de Yadá y otras palabras clave en hebreo ayuda a los lectores a captar los matices teológicos y literarios que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Al entender las palabras en su lengua original, no solo se logra una traducción más precisa, sino también una comprensión más profunda de los significados espirituales y culturales que estas palabras transmitían a los oyentes y lectores originales. Las lenguas bíblicas, hebreo, arameo y griego, son esenciales para captar el verdadero sentido de las Escrituras. Los términos originales aportan una riqueza de significado que las traducciones, por muy precisas que sean, no siempre pueden reflejar. A través del estudio de estas lenguas, apoyado por recursos como el Diccionario Bíblico Hebreo-Español de Luis Alonso Schöckel, podemos descubrir matices y profundidades que enriquecen nuestra comprensión de la Biblia y su mensaje atemporal. El relato de Caín y su esposa en la Biblia ha sido motivo de preguntas y debates a lo largo de los siglos. Sin embargo, para comprender plenamente su propósito, es esencial ir más allá de una lectura literal del texto. La historia de Caín, como muchas otras en el Génesis, puede ser vista no solo como un relato histórico, sino como una narración que busca transmitir lecciones morales, éticas y espirituales profundas. En primer lugar, el acto central del relato de Caín es el asesinato de su hermano Abel, lo que lo convierte en el primer fratricidio registrado en las Escrituras. Este hecho no debe ser entendido únicamente como un evento aislado, sino como un reflejo de la condición humana. Caín representa la tendencia humana a la envidia, la ira y la violencia cuando el resentimiento no se controla. La historia pone de relieve cómo estos sentimientos, si no son abordados, pueden llevar a acciones destructivas. Más allá de su contexto histórico, esta narrativa nos ofrece una enseñanza universal sobre la necesidad de controlar nuestras emociones negativas y de buscar formas pacíficas de resolver conflictos. El relato también ofrece una lección sobre las consecuencias del pecado y la justicia divina. Tras el asesinato, Dios confronta a Caín, y aunque lo castiga con el exilio, también lo protege. Génesis 4:15 dice que Dios pone una marca en Caín para evitar que sea asesinado por otros. Esta marca es un símbolo de la misericordia divina. A pesar de su crimen, Caín no es condenado a una muerte inmediata, sino que se le da la oportunidad de vivir, aunque con las consecuencias de su pecado. Aquí, el relato nos habla de la justicia divina que no solo castiga, sino que también muestra compasión.
Es un recordatorio de que, aunque nuestras acciones tengan consecuencias, la misericordia de Dios está presente. Desde una perspectiva teológica, algunos estudiosos interpretan la figura de Caín como un símbolo de la caída de la humanidad. Su historia ilustra cómo la separación de Dios, que comenzó con Adán y Eva en el jardín del Edén, se extiende a las relaciones humanas. La violencia y el destierro de Caín son reflejos de la alienación que el pecado causa no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra interacción con los demás. En este sentido, la historia de Caín y su esposa trasciende los detalles literales y se convierte en una reflexión sobre la condición humana y la naturaleza del pecado. Además, la figura de la esposa de Caín, aunque misteriosa, también puede entenderse simbólicamente. En lugar de centrarse únicamente en su identidad o en cómo Caín pudo encontrar una esposa, algunos intérpretes sugieren que el hecho de que Caín tenga una familia y continúe su linaje después de su exilio subraya la idea de que, incluso en el pecado y la alienación, la vida sigue adelante. Dios permite que Caín, a pesar de su crimen, participe en la creación y expansión de la humanidad. Esto puede verse como un signo de esperanza y redención, una promesa de que el propósito de Dios para la humanidad no se detiene incluso ante el pecado. Finalmente, el relato nos invita a reflexionar sobre temas más amplios. ¿Cómo manejamos el resentimiento y la envidia en nuestras vidas? ¿Qué significa la justicia divina? ¿Cómo podemos encontrar redención y seguir adelante después de cometer errores? Estas preguntas trascienden el contexto inmediato de la historia de Caín y nos llevan a una reflexión más profunda sobre la vida, la moralidad y nuestra relación con Dios y con los demás. Por lo tanto, el propósito del relato de Caín y su esposa va más allá de los detalles históricos o literales. Se trata de una relación que explora la condición humana, el poder destructivo de la violencia y la continua presencia de la misericordia divina. Nos recuerda que, aunque podamos caer, siempre existe la posibilidad de redención y de seguir adelante en el plan de Dios. La Biblia no es simplemente un libro de respuestas definitivas, sino también una fuente de preguntas que nos invitan a profundizar en nuestra fe y a reflexionar sobre el misterio de Dios y de la humanidad. En muchas ocasiones, la Biblia nos presenta relatos que, en lugar de proporcionarnos certezas inmediatas, nos desafían a buscar un entendimiento más amplio. Es aquí donde entra en juego la fe. La fe no siempre se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que, aunque no comprendamos todo, Dios está presente y tiene un propósito más allá de nuestra comprensión humana. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Este pasaje nos invita a aceptar que, como seres humanos, no siempre podremos entender los caminos de Dios. Nuestros pensamientos y percepciones son limitados en comparación con la inmensidad de la sabiduría divina. Sin embargo, esto no debe ser motivo de frustración o duda, sino una oportunidad para crecer en confianza y humildad. Aceptar el misterio es, en última instancia, un acto de fe. El relato de Caín, con todos sus interrogantes sobre la esposa de Caín y el destino de la humanidad, es un ejemplo claro de cómo las Escrituras nos invitan a vivir en la tensión entre el conocimiento y el misterio. Nos enseña que no todo en la vida o en nuestra relación con Dios será completamente revelado, y que parte de la belleza de la fe radica en caminar con confianza en medio de lo desconocido. En lugar de sentirnos insatisfechos con las preguntas sin respuesta, podemos abrazarlas como parte de nuestro viaje espiritual. Las preguntas nos invitan a profundizar, a buscar, a dialogar con Dios y con los demás. Nos ayuda a crecer en nuestro entendimiento y a desarrollar una fe más madura y reflexiva.
Al final, el misterio de la Biblia no es algo que deba generar incertidumbre, sino una oportunidad para abrirnos a las infinitas posibilidades de Dios. La Biblia no es solo un libro de respuestas claras y definitivas, sino también una fuente de preguntas profundas que nos desafían a crecer en nuestra fe. Aceptar el misterio es un recordatorio de que Dios es más grande de lo que podemos comprender, y que su plan, aunque a veces oculto a nuestros ojos, siempre es perfecto. Al llegar al final de este recorrido, es importante detenernos a reflexionar sobre la verdadera finalidad de nuestra exploración bíblica. A lo largo de las Escrituras, nos encontramos con relaciones que pueden generar más preguntas que respuestas, como el caso de Caín y su esposa. Sin embargo, el objetivo último de la Biblia no es ofrecer soluciones a cada una de nuestras dudas, sino guiarnos hacia una relación más profunda y significativa con Dios. Los misterios de la Biblia, lejos de alejarnos de la fe, nos invitan a acercarnos a Dios con una actitud humilde y receptiva. A veces queremos respuestas rápidas y claras, pero la vida y la relación con Dios no siempre funcionan de esa manera. El misterio no es algo que debe generar miedo o frustración, sino una oportunidad para confiar más plenamente en el plan de Dios. Es precisamente en esos momentos de incertidumbre cuando nuestra fe es puesta a prueba y a su vez fortalecida. Caín, a pesar de su pecado, encontró misericordia en Dios. Este aspecto del relato es crucial porque nos recuerda que, aunque cometamos errores, siempre existe la posibilidad de redención y renovación en nuestra relación con Dios. Al igual que Caín, todos estamos en un viaje, un camino lleno de retos y decisiones difíciles. A veces, como Caín, nos alejamos de Dios o nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras acciones. Pero la historia nos muestra que la misericordia divina siempre está disponible para aquellos que la buscan. Es en este sentido que el misterio de la Biblia se convierte en una herramienta que Dios utiliza para acercarnos más a Él. A medida que profundizamos en estos relatos, que pueden parecer enigmáticos, estamos llamados a buscar no solo respuestas intelectuales, sino también una mayor comprensión espiritual. Cada pregunta sin respuesta es una invitación a depender más de Dios y menos de nuestras propias capacidades. Así que, mientras cerramos este momento de reflexión, hagamos una pausa para orar y pedir a Dios que nos guíe en este viaje de fe. Abramos nuestros corazones a la posibilidad de que, aunque no siempre comprendamos sus caminos, Él está trabajando en nuestras vidas de maneras que van más allá de nuestro entendimiento. Señor, en tu palabra encontramos misterios que nos asombran y preguntas que nos desafían. Ayúdanos a caminar en la fe, buscando no siempre respuestas claras, sino la certeza de que tú guías nuestro entendimiento. Que podamos, como Caín, encontrar misericordia en tu amor y que en nuestro caminar descubramos tu propósito en cada rincón de nuestras vidas. Amén. La Biblia nos recuerda constantemente que no estamos llamados a entender todo, sino a confiar en el Dios que lo sabe todo. Los misterios no son barreras, sino puentes que nos llevan a una relación más íntima con Él. Cada enigma, cada pasaje que parece no tener una respuesta clara, es una oportunidad para que Dios nos muestre que su sabiduría es infinita y que a través de la fe podemos descansar en la seguridad de su amor y su propósito para nuestras vidas. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre ¿por qué Dios quiso matar a Moisés? Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.